Hola, en este vídeo vamos a crear la última pantalla, que es pedir cita. Veis aquí que todavía no tenemos nada definido y vamos a comenzar recuperando los datos que os he dejado en un fichero JSON con las diferentes especialidades facultativos. Entonces vamos al fichero video12.txt y copiamos el contenido JSON que vamos a almacenar en un nuevo archivo dentro del proyecto que llamaremos, como veremos ahora, cuadro médico. Hacemos new file dentro de la carpeta data, cuadro médico.json. Entonces pegamos lo que hemos copiado y vemos aquí que tenemos por cada especialidad un nombre y además un listado de médicos, cada uno de ellos a su vez con su propio nombre. Esto quiere decir que vamos a tener que crear dentro de la carpeta models en la parte de paciente.txt creamos dos interfaces. Por un lado, vamos a crear una interfaz para especialidad que tendrá el campo nombre, que es de tipo string, y además médicos, que será de tipo médico y además array, pues puede tener un listado de médicos. Entonces, cada médico hacemos además una interfaz de médico que tenga un nombre tipo string, ¿de acuerdo? Entonces eso nos permite definir una especialidad que luego pueda obtener los médicos de especialidad. Creamos una variable cuadro JSON, ponemos la ruta hasta cuadro médico.json y se le asignará dicho valor. Importamos la clase especialidad y ya podemos definir un miembro de la clase app-component especialidades que es de tipo especialidad array. ¿Vale? Se ponen los corchetes, perfecto. Solo queda ahora asignar el valor de la variable cuadro JSON a especialidades y finalmente hacer local storage setItem y asignárselo a una clave que sea especialidades y asignar en esta ocasión el disespecialidades. Perfecto. Ya tenemos almacenado en el local storage y ahora inyectamos el local storage en el componente pedir cita component para que podamos recuperar así las especialidades y utilizarlas en el propio formulario. Seguimos introduciendo ahora el for builder. El for builder nos va a permitir construir el formulario en el cual tendríamos como veremos ahora, una serie de campos. Este for builder se inyecta al componente y permite que creemos el for group. Vamos a definir primero el miembro de datos especialidades, que es el que vamos a utilizar para pintar dentro del select que vamos a definir las especialidades. Recuperamos las especialidades por local storage, hacemos getItem y como hemos almacenado antes en la app-component, ponemos el mismo key que especialidades y recupera esos objetos. Pasamos ahora al template del componente pedir cita, lo cambiamos con una cabecera que sea pedir cita, ponemos un manager top 3 y además centramos el texto. Definimos a continuación un container que va a ser el elemento que contendrá el layout de Bootstrap y definimos además un row que vamos a justificar también de forma centrada, el content center, para que centremos todos los campos de entrada. Comenzamos entonces a definir el primer campo de entrada, definimos un for group, un div for group con class for group que permite definir en su interior el campo de entrada, que el primero de todos va a ser la fecha. Entonces primero definimos la etiqueta que vamos a introducir con un for label y a continuación pondremos el texto que será fecha. Seguidamente pondremos en el primer elemento, que es un import group date, que va a tener el date picker. Veis aquí que ponemos ya el ID de date picker, que agrupará todos los elementos del date picker. Primero el input, que es de tipo mat input, que como ya sabéis, mat date picker es en este caso de material design, el placeholder que pondremos que mostrará cómo es la plantilla, el class for control para indicar que trata de un campo de entrada y aquí el componente matDatePicker que tiene que tener el mismo nombre picker, pero en este caso se pone con almohadilla picker. A continuación pondríamos la imagen que tiene que aparecernos, el botón que va a mostrarse. Entonces ponemos el class input group text que va a agruparlo
ponemos el botón con el evento click y que va a abrir, va a llamar al método open del picker que mostrará el calendario. Introducimos un icono que va a ser el icono calendar date, como hemos hecho en el formulario anterior. Veis aquí que aparece ya el campo de entrada, el calendar date. Yo puedo, una vez lo elegimos la fecha, se almacena en el input y lo hace adecuadamente. Seguimos entonces con el componente introduciendo ya lo que es el for group, que va a llamarse pedir cita for, donde vas a almacenar los datos del formulario. Este for group se va a crear a partir del for builder con el método group, y dentro del método group, como ya hemos hecho anteriormente en el otro formulario, vamos a introducir los diferentes campos, los for control. Definimos que está vacío y además tiene la validación que es requerido, es decir, el campo es obligatorio. La especialidad también la definimos vacía de inicio con la validación de requerido, y el facultativo también haremos lo propio, también vacío de inicialización y también requerido. Vamos entonces al HTML y vamos a introducir los campos. Primero vamos a definir lo que será el formulario reactivo, el for group, pedir cita for para que se vincule con el componente. For control name, que como ya sabéis tiene que tener cada uno de los campos de entrada con el nombre adecuado que hemos definido en el group, que sería fecha en este caso. Entonces vamos a definir el siguiente elemento, que va a ser otro for group, como veremos ahora, class for group, para introducir en su interior un select que va a representar las especialidades. Ponemos primero el label, que es la etiqueta, le ponemos especialidad, y a continuación pondremos select, el nombre especialidad, que es el nombre de clase, el for select y el for control name, que también corresponde a especialidad, que es el que hemos puesto en el for group. En el option vamos a definir primero un option que devuelve valor vacío, que es cuando definimos mostramos elige una especialidad. Y el resto de options que van a aparecer van a estar generados por un ngForm que va a recorrer el listado de especialidades. Cada uno de los elementos que obtenemos se va a denominar especialidad, y nosotros vamos a enviar cuando elijamos el select la especialidad.nombre, es decir, el nombre de la especialidad elegida. Y luego vamos a interpolar para que se muestre la información también que sea especialidad.nombre, que es lo que se va a mostrar en el propio select. Vamos a definir un nuevo método que vamos a necesitar para recuperar los facultativos en función de la especialidad. Se llamará dame facultativos espe, es decir, me devuelve los facultativos por especialidad. Para ello vamos a tener que definir primero recuperar la especialidad. Para eso accedemos al group, pedir cita for, hacemos get especialidad, interrogante porque puede estar vacío, punto value. Con el nombre vamos a recuperar el objeto haciendo un find. Vamos a buscar en esa lista de objetos por el nombre, y aquello que coincida lo asignaremos al objesp. Y del objesp recuperaremos el campo punto médicos, que es el que me devuelve los facultativos que tiene esa especialidad dentro de la estructura JSON. Bueno, la estructura ya que tenemos ya dentro de TypeScript. Copiamos entonces el div que teníamos de especialidad y vamos a sustituir donde pone especialidad facultativo. Ponemos también el control name facultativo. Bueno, aquí el facultativo me estoy haciendo un pequeño lío. Sustituyo. Bueno, voy a empezar otra vez. Disculpar. Primero facultativo. Arriba en la etiqueta. Lo copio al nombre del select. Y también el photo control name facultativo. Elijo un facultativo. El ngFor es importante. Pongo facultativo donde pone especialidad. Y en especialidades es donde pongo la llamada al método dame facultativos espe para que me devuelva los facultativos por la especialidad elegida. En el ngValue facultativo.nombre, es decir, voy a enviar el facultativo, y en la interpolación también es facultativo.nombre. Con esto ya tendríamos el formulario enviando los datos. Lo que pasa es que no hemos hecho nada. Elegimos la especialidad, psicología, y veis que aparece Franco Pascal y lo otro. Elegimos cardiología y cambian Joan Roca y Pedro Chest. Elegimos digestivo y cambia Daniel Comesaña, Antonio Toledo. De acuerdo, perfecto. Funciona bien. Ahora tenemos que meter un método que solamente muestra facultativo cuando se ha elegido la especialidad. El método lo que hace es acceder a la especialidad,
Veis aquí y devuelve el valor. Lo podemos reaprovechar también en el método de dame facultativos espe. Y este método espe-nombre lo vamos a usar sobre todo para definir, bueno, vamos a poner el dis para poder acceder correctamente al método. Vamos a poner un ngIf que lo que haga será acceder a espe-nombre y si es igual a comillas, es distinto de comillas, entonces se mostraría el facultativo. Es decir, si no hemos elegido la especialidad, no se tiene que mostrar el facultativo. ¿De acuerdo? Entonces cargamos de nuevo. Ahora veis que no se ha elegido una especialidad y no se muestra. Elegimos la especialidad y efectivamente se muestra. Seguimos entonces. Ahora vamos a introducir el botón. Para ello tenemos que añadir un row, también justificado en el centro. Definimos, vamos a darle una columna solamente una columna de Bootstrap. Definimos el botón también poniendo un outline primary y también indicando el btn block, como hemos hecho anteriormente. Seguimos definiendo ahora el evento click que va a llamar al método submit, perdón. Y por último vamos a definir el type también submit y el texto que va a ser enviar. Nos va a dar un error puesto que nos falta el método onSubmit definido en el componente. Entonces vamos al componente y ya podemos proceder a escribir onSubmit. Y aquí vamos a crear una nueva cita a partir de los datos que nos ha proporcionado el formulario. Entonces creamos un objeto cita de tipo cita y abrimos llaves y ponemos los campos de una cita. Primero el ID, pero nos hace falta saber el número de citas que hay actualmente. Para esto tenemos que definir un miembro de clase citas, que sea de tipo array, y también el paciente porque necesitamos el ID el DNI del paciente para la cita. O sea, añadimos ambas clases que se añaden al model y recuperamos de local storage las citas actuales en el formulario, haciendo acceso a getItem citas, y también el paciente actual del local storage getItem paciente. Tendríamos entonces la lista de todas las citas y ahora vamos a definir una variable que sea nuncita que me dé el número de citas que hay actualmente más 1. Ponemos más 1 y añadimos el número de citas. Entonces el ID que vamos a darle es el de nuncita, pero asignándole como tipo string, puesto que es una cadena el ID. La fecha también vamos a recuperarla, en este caso ya de los campos del formulario, haciendo pedir cita for value fecha. Seguimos con especialidad, hacemos también acceso al campo del formulario. Pedir cita for value especialidad. Y lo mismo con el facultativo, que bueno, vamos a ponerlo antes, pero bueno, da igual, pedir cita for value facultativo. Y por último asignamos al campo paciente el nombre que hemos recuperado también del local storage. Entonces tenemos el objeto nuevo cita, ahora hay que añadirlo al listado de citas actuales. Para eso utilizamos el método onShift, que añade al array de citas la nueva cita. Y en el local storage, una vez hemos asignado a dicha miembro de la clase citas, tenemos que hacer un setItem para que se actualice en la memoria local storage. Tenemos que cambiarlo a private para poder acceder al servicio local storage service y ya funciona perfectamente. Nos queda solamente hacer una navegación, para eso vamos a hacer un router. También lo añadimos como private para poder acceder a los diferentes métodos de tipo router, que como ya sabéis es la navegación Angular. Hacemos this.router.navigate y indicamos que navegue a la pantalla citas para que cuando yo introduzco una nueva cita vea el listado actualizado. Tenemos ya funcional el formulario, aunque todavía no lo hemos visto estéticamente terminado. Ponemos la fecha, ponemos la especialidad, psicología, ponemos el facultativo, Franco Pascal, enviamos y veis aquí que aparece arriba del todo. Perfecto. Nos queda entonces dejar un poco más bonito el formulario, que simplemente es darle, digamos, bootstrapizarlo, es decir, vamos a ponerle un margen 3 al botón y además vamos a ponerle que tenga 8 columnas cuando sea mayor o igual que MD. Ponemos call MD8 y también margin top 3 y lo vamos a hacer en cada uno de los campos de entrada, especialidad y también facultativo, ¿de acuerdo? Entonces ya cuando hagamos pequeño el formulario ya se va a adaptar correctamente. Ahora que se actualice, veis que tarda un poquito, ya se ha actualizado, ahora se ha centrado bastante más
los campos, añadimos también la fecha, la especialidad, dermatología, y elegimos a Tino Casano y veis aquí que se ha añadido arriba. Esto es todo por este vídeo.